Gracias por continuar junto a nosotros. En la primera parte hemos hablado un poco de las condiciones de los micro y pequeños empresarios. Ahora cambiamos de tema. Nos interesa mucho hablar sobre las condiciones de los mercados de distribución del gas propano, pero también de los subsidios en algunos de los campos o bienes y servicios importantes para la ciudadanía. En ese caso es un gusto para mí recibir a Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor, y también recibimos cordialmente a Francisco Lazo, economista, investigador, ex viceministro de Economía. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenido, doctor Lazo, qué gusto. Pues un placer estar de nuevo aquí contigo, Carlos. Gracias. Buen amigo ya Danilo también. A ver. Tenemos muchos temas que platicar. Ojalá que el tiempo nos permita por lo menos llegar a algunos de estos aspectos y tener el nivel de profundidad de análisis que ustedes evidentemente nos van a ofrecer. Danilo, qué gusto, bienvenido. Gusto de saludarte, Carlos, también al doctor Lazo, por supuesto, a las amigas y los amigos que nos sintonizan esta mañana, y muchas gracias por invitarnos al programa. No, a ustedes por acompañarnos, porque hay un posicionamiento importante del CDC sobre lo que ha ocurrido, particularmente ante el suceso que se dio en Sacamil, que vamos a tomar una nota en este momento de Teleprensa sobre la explosión en una venta de gas en la colonia Sacamil y el saldo que ha dejado, una veintena de heridos, 3 personas fallecidas, y lo que esto pone en discusión sobre el mercado y la regulación que se tiene de la distribución del gas propano. Veamos. Estas imágenes muestran cómo un autobús de la Ruta 23 es alcanzado por las ondas expansivas de la explosión en un local de venta de gas ubicado en calle El Volcán en Mexicanos. Ustedes pueden ver el depósito de gas propano que explotó, algunos tambos de gas en la zona. En otro video, un ciudadano informó pocos minutos después sobre la gravedad de los daños, viviendas afectadas y vehículos totalmente destruidos. Los cuerpos de socorro llegaron de inmediato para atender a los lesionados, pero lamentablemente 3 personas fallecieron en el lugar. Nos encontramos con un impacto bastante fuerte, donde alrededor de como 10 o 15 cilindros de gas que se observan, y lastimosamente tenemos 3 personas fallecidas, 2 mujeres y un hombre. Lastimosamente la buseta iba pasando, el pica como que está estacionado, hay un camioncito de productos alimenticios también que ha sido afectado. La policía y Fuerza Armada cerraron todos los accesos para que bomberos iniciaran la inspección. Completamente cerrado, ya se coordinó con la compañía eléctrica para que quite la energía de la zona también, y se sigue trabajando. ¿Hay casas y vehículos dañados? Hay una vivienda, aparentemente de una vivienda se suscitaron los daños. En la unidad de salud que se encuentra casi frente al lugar de la explosión, se atendieron a unas 10 personas. Hubo un protocolo de ir evacuando a las personas que estábamos ahí para la atención y ir colocando a los heridos en un área específica. ¿En un momento resultó insuficiente la unidad? Sí, se puede decir que sí, pero inmediatamente se llamó. Entre los lesionados se encuentra don Juan Carlos Ramírez, quien viajaba en la Ruta 23. Pues una explosión que lo deja uno ensordecedor. Explosión fuerte, y con el impacto uno vuela como que fuese algo que no tiene peso. Me impactó contra el otro lado del asiento. ¿Qué tipo de lesión sufrió? Pues cerca de la yugular, una cortada de cerca de 5 centímetros. Me acaban de coser. Y me dice la doctora que estoy en observación ahorita, pero tienen otras emergencias allí. Los residentes de la zona quedaron atemorizados por lo sucedido. No recuerdan haber vivido algo similar. Fue bien fuerte, es decir, se movió. Todas las casas se movían, por lo menos en mi casa vibró. Los techos tiraron todo, polvillo, las casas están sucias por dentro. También. ¿Qué pensó usted en ese momento? Yo pensé que a la vecina le había explotado el tambo de gas, porque se vio el montón de polvo, pero no, cuando salimos a la calle fue que vimos eso ya allí. Una escena desastrosa que hizo recordar a muchos la época de la guerra. El cuerpo de bomberos y las autoridades trabajan en determinar la causa exacta de la explosión. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Muy bien, agradecemos a Jorge Tríos por esa nota que nos permite contextualizar un poco la plática que vamos a tener. Y hay un aspecto, Danilo, porque me parece relevante en función de ayer ustedes presentaron como CDC una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa
exigiendo una modificación de la ley reguladora de depósito, transporte y distribución de productos del petróleo, concerniente al tema del gas particularmente. Y hay una mención que me gustaría que nos ampliara esta explicación, que es interesante, y lo cito textual, porque mencionan que con los cambios en las modalidades que existen del pago del subsidio, particularmente al gas, fueron participando o involucrándose ventas minoristas informales, sin regulación y vigilancia. ¿Nos puede explicar este fenómeno? O sea, ¿qué tanto la modalidad del pago al subsidio de gas promovió este tipo de ventas sin regulación y sin vigilancia, que puede derivar en algunos casos, no estamos generalizando, pero que puede llevar a estos riesgos y estos casos que se dieron en Miscatos? Bueno, yo creo que todas y todos recordamos de que en el país había puntos de distribución autorizados. Recuerdo que hace años uno buscaba los tambos de gas para el consumo y los encontraba en las gasolineras, por ejemplo. Estaban autorizadas. Encontraba algunos puntos de distribución, de comercialización de depósitos mucho más grandes y tamaños inclusive medianos. Creo que en el marco del tema, que a medida se fue discutiendo la perspectiva del subsidio, se fue generando, a nuestro modo de ver, como que estos participantes del mercado tal vez no encontraron las ganancias suficientes o lo que fuera, y me acuerdo que en determinado momento la población se encontró hasta con una situación de desabastecimiento del gas. Inclusive no fue solo un momento, en varias ocasiones se presentó esta situación. Y de pronto empezó a proliferar la venta del gas. Hace unos días pasé yo por una tienda, estaba una señora con su niña cocinando, y una tiendita pequeña, cerrada, y ahí tenía varios tambos de gas. Entonces creo que eso que estoy poniendo como ejemplo es la descripción clara de lo que está pasando actualmente en el país. Entonces, no es que nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor le echemos la culpa al tema del mecanismo del subsidio al gas, pero sin duda alguna que en ese proceso que se estuvo implementando y las medidas que se estuvieron realizando, creo que en cierta forma influye para que prolifere la venta del consumo. Y hoy por hoy no es raro, pues uno está en su colonia, llega a una tienda y encuentra los tambos de gas. Y aquí es donde viene la pregunta, bueno, ¿y qué regulación hay? ¿Qué regulación de esto? Ojo, yo quiero adelantar con este punto y quiero poner posición como Centro para la Defensa del Consumidor, que tampoco es que estemos en contra de la comercialización que están haciendo los pequeños comerciantes o los pequeños negocios. Entendemos cómo está la situación económica del país, pero tampoco podemos, a partir de esa realidad que se está imponiendo en razón económica, decir que estamos de acuerdo de que se esté comercializando de esa manera. Entonces ahí es donde tenemos que revisar cuáles son los mecanismos, cuáles son los controles que están funcionando. Y yo creo, como Centro para la Defensa del Consumidor, que cuando uno revisa la ley, en la ley lo que uno encuentra dentro de los principales hallazgos es que existe una regulación enfocada al mercado mayorista, no así al mercado minorista. Entonces ahí es donde están precisamente los vacíos. Inclusive hay temas que nada tienen que ver, no se aborda para nada el tema de la seguridad. Al mayorista en algunos puntos se le toca, pero en otros puntos no se le toca. Voy a poner un ejemplo, el caso de las válvulas. El caso de las válvulas, en una de las normativas aparece que esta podrán en su vida útil hasta 5 años. Y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y aquí cómo está funcionando la regulación de mercado?
cómo en realidad desde la Dirección de Minas, de Hidrocarburos, se está aplicando esa regulación para saber si en realidad el funcionamiento de esas válvulas es adecuado o no es adecuado. Nosotros estuvimos buscando información, googleando, como decimos comúnmente, y nos vamos encontrando un sinnúmero de noticias donde empezamos a ver que un tambo de gas explotó en un restaurante, que un tambo de gas ni tan siquiera es en los puntos de comercialización, sino que es en restaurantes, es en hogares, donde constantemente están apareciendo este tipo de noticias, y ahí es donde nosotros ciertamente que nos encienden las señales de alarma y nos dicen, miren, aquí algo está pasando con el tema de la regulación. Y aparte de la regulación, con el tema del control del mercado. Ahí creemos que está uno de los puntos que nosotros tenemos que revisar, y aparte del tema de la comercialización, cómo es que en realidad que de pronto prolifera todo este mercado y vamos escuchando, por ejemplo, en la alcaldía diciendo que este lugar no estaba habilitado. De hecho, no le compete a la alcaldía, sí. Le compete a la Dirección de Minas e Hidrocarburos, pero bueno, ahí es donde habrá que verse las coordinaciones y los planteamientos que nosotros estamos haciendo al respecto. Bueno, Danilo nos menciona un aspecto, Francisco, que es importante discutirlo y tener esta lectura todavía más macro en el tema de las políticas que hace un gobierno sobre el tema de distribución de ciertos bienes y ciertos servicios y su nivel de regulación, en este caso en particular. Es decir, cómo desde la lectura de política pública, más en el campo económico, se debe considerar diferentes aspectos, que aquí tenemos una consecuencia que tiene agravios y que ha tenido una afectación muy marcada a familias y a personas en una zona en particular, pero que va marcado del nivel de regulación a la comercialización y a los estándares de comercialización de este tipo de bienes. Bueno, quisiera aclarar algo de lo que Danilo ha dicho. No es cierto que es a partir del nuevo mecanismo del subsidio del gas que prolifera. Aquí tenemos los puntos de venta. Aquí tenemos 3 gaseras, han sido 4 en el pasado, pero una de ellas, que es la líder, siempre prefirió tener puntos de venta. Por lo tanto, los puntos de venta siempre han existido en cantidades. No es el subsidio al gas el que nos trae ese mecanismo, y recordémonos que el subsidio al gas viene de los años 80, 70, es decir, no es... No es un factor explicativo de no esto. ¿Cuál sería? Y ahora hay 10.000 puntos de venta aproximadamente de subsidio al gas, y hay una que es la líder en esto de atender a los pequeños establecimientos, y hay otras 2 que prefieren tener ellos sus propios centros de distribución, que también distribuyen a pequeñas tiendas, digamos. Ahora, no es un problema de regulación, es un problema de supervisión, y hay que entender también estos 2 elementos. La ley dice que es la Dirección de Hidrocarburos y Minas, como se llama, no es Minas e Hidrocarburos, que le corresponde la supervisión, no regulación. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que supervisar? Es, desafortunadamente, dentro de toda la cadena, es a las gaseras, a donde se embotella, digamos, en los cilindros el gas. Y en el reglamento centroamericano, que es aplicable a todos los países de Centroamérica sobre manejo de seguridad de válvula, básicamente, lo que Danilo ha dicho, sí es cierto que cada 5 años se deben de estar cambiando, pero ahí está el problema de la supervisión, que es a la Dirección de Hidrocarburos y Minas que le corresponde esto, pero no hace, digamos, una supervisión general, sino que lo hace sobre muestreo, y es ahí donde se está cayendo en este tipo de problemas. Ahora, está también la responsabilidad de las gaseras, que son ellas las que deben de llevar los controles de cuántos años llevan determinadas válvulas y decir, miren, estas ya cumplieron su vida útil y hay que cambiarlas. A la Dirección de Hidrocarburos y Minas lo que le corresponde es ir a supervisar si efectivamente eso se está dando, pero lo hace sobre la base de muestreo. Y es ahí donde está
uno de los problemas al respecto. Entonces, para mí la responsabilidad está cayendo, en este caso, en las gaseras, que son las que deben de llevar los controles de calidad al respecto. Si bien es cierto, en los puntos de venta, las pequeñas tiendas, también las gaseras deben de darles cuáles son los manuales de controles de seguridad que se deben de establecer, no existen, o no se aplican, o son muy laxos en términos de supervisión al respecto de este tema. Y ahí, por lo tanto, sí debe de avanzarse más en términos de regulación de todo lo que es el mercado del gas propano. Voy a dar una, no es infidencia porque ya es algo que está en estudio, es que desde hace un par de años se está estudiando y ya están prácticamente aprobados, aunque bueno, no aprobados, pero sí analizados todos los reglamentos técnicos para la aplicación, mejor dicho, para el mercado del gas natural, que es mejor que el propano. Ya hay 2 empresas interesadas en establecer puntos de venta al respecto, y ahí sí está toda la cadena regulada como tiene y supervisada como tiene que darse en estos aspectos. Entonces, eso es lo que se debería también haber dado desde hace 40, 50, 60 años, que es desde el momento en que el gas propano se vende en El Salvador, debió de haberse hecho estos procesos. Y ahí un mea culpa de parte de todos los gobiernos que no han hecho lo que les corresponde al respecto, y eso es lo que tenemos ahora en este tipo de casos. Ahora, hay que indicar lo siguiente. ¿Cuáles son las causas que pudieron haber generado esta situación? Bueno, por lo menos en términos de las noticias iniciales se dice que ahí lo que había se trasiegaba gas. ¿Qué implica trasegar? Es decir, miren, hay diversas formas para hacer eso. Desde un cilindro que tiene 25 libras, le quito 2, 3 y lo paso a otro, y eso ya entonces es trasegar, y es estar también afectando los intereses del consumidor porque le están quitando capacidad de gas, le están restando. Y ahí es donde debería de enfocarse en este caso las investigaciones. ¿Qué fue lo que sucedió? Si hay trasiegue de gas, tendrá que haber conectores para poder hacer eso, y en las investigaciones que se hagan se podrá verificar si efectivamente eso estaba dando en este centro de distribución, que no era un centro minorista, era un centro ya mayorista, porque ahí no solamente habían cilindros de 25 libras, sino que habían también de los cilindros de 100 libras. Es decir, y eso ya no es de una tienda pequeña, sino que eso corresponde ya más a un negocio formalizado en cierta medida. Ok, tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos, porque han puesto en perspectiva 2 elementos importantes, tanto Danilo como Francisco: el hecho de ver grados de responsabilidad de las instancias involucradas, desde el sector privado a través de las gaseras, como el sector público a través de las instancias gubernamentales, y ver el mecanismo de supervisión y otro aspecto de regulación. Volvemos en instantes.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, y Francisco Lazo, economista, investigador y ex viceministro de Economía. Hablamos un poco sobre la distribución de servicios, particularmente del caso del mercado de gas propano, supervisión y regulación. Para tener una reacción, Danilo, porque en el segmento anterior se mencionaba que hay que hacer como distinciones desde la perspectiva de Francisco. El tema de un aspecto es la supervisión, otro aspecto es la regulación, pero aquí hay un asunto que platicábamos todavía en la pausa, es esto que ocurrió en Mexicanos, ¿qué nos muestra como puntos que faltan en las disposiciones legales o en los procedimientos de las instancias de gobierno y de las instancias privadas para que no se den este tipo de situaciones? Es que no podemos separar el objeto de la ley entre el tema de la regulación y la supervisión. De hecho, la ley establece en su artículo 1 que la presente ley tiene por objeto regular y vigilar la importación, exportación, el depósito, transporte, distribución y comercialización. Es decir, toda la cadena. Entonces, no es cierto de que no se requiera un proceso de regulación. Por supuesto que se requiere un proceso de regulación para poder fortalecer precisamente la regulación. Porque el decir que vamos a dejar la responsabilidad en manos de la gasera, entonces, ¿qué hace el Estado? Es decir, dentro de la lógica del mercado, sin duda alguna juega el papel de las entidades de gobierno y para eso está la ley. Entonces, lo que yo dije al inicio del programa, y lo señalé, en una parte de la ley, todo el enfoque de la ley está desarrollado, diríamos, hacia el mercado mayorista. No así al mercado minorista, aunque lo menciona, pero su desarrollo en materia de los subsiguientes artículos, de todo el articulado de la ley, no tiene este tipo de desarrollo. Yo por eso creo que las fracciones legislativas donde nosotros presentamos precisamente el proyecto de reforma de ley, el CD que acompaña esta propuesta de reforma, la fracción del FMLN, y por una dificultad de coordinación que tuvimos a última hora, el diputado Sabla, a través de Gana, iba en ese momento también a firmar, pero creo que está con toda la disposición de apoyar precisamente este proceso de reforma que estamos planteando. Sí, entonces, con esto lo que yo estoy diciendo es que sí hay un problema de regulación, sí hay un problema de vigilancia, por supuesto, pero el tema es que tampoco aquí el Estado puede decir, mire, yo de esto no me desentiendo o no lo voy a hacer. Ya Francisco estaba mencionando y estaba señalando de que en el tema, por ejemplo, del muestreo, que ya lo sabíamos nosotros, lo de la válvula, el método que se está utilizando a lo mejor no es el más indicado, no es el más apropiado. Totalmente de acuerdo, Francisco, porque el caso particular mío, que he tenido la experiencia con tambos de gas, he tenido 3 fugas con tambos de gas. Entonces, pero tampoco le queremos echar toda la responsabilidad a la gasera, porque el otro tema que tiene que ver es cómo están manipulando los que están trasladando los tambos de gas, cómo se está haciendo esa manipulación. Puede ser que se esté presentando el fenómeno del trasiego, etcétera. Pueden haber un montón de hechos, de circunstancias que se están presentando y que sin duda alguna ameritan regulación. Nosotros, el día de ayer, aunque no lo decimos, no lo incorporamos en la pieza de correspondencia, pero sí hicimos un llamado a que se trasladen más recursos económicos al Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Porque tampoco hay que decir, mira, esta es solo una responsabilidad de la Dirección de Minas e Hidrocarburos, porque en medio de todo esto está un Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Es decir, aquí el tema es, la habilidad está en cómo se puede, a partir de este hecho lamentable, trágico de lo que ha sucedido, cómo
cómo se pueden establecer los mecanismos adecuados y necesarios para un adecuado seguimiento, vigilancia de este tipo del mercado. Nos gusta la actitud que ha tenido la alcaldía de Mexicano, pero no le compete. No le compete. ¿Tiene su autonomía? Sí, sí tiene su autonomía, pero a quien le compete el tema de la vigilancia es la dirección. Entonces, en ese sentido, habría que ver con otras carteras de Estado, por ejemplo, con otras instituciones, con otras autónomas, el caso de la Defensoría del Consumidor, que tiene el tema de vigilancia de mercado, el tema de bomberos, el tema de protección civil. O sea, aquí hay varios actores que con una adecuada participación, con una adecuada coordinación entre las distintas instituciones del Estado, deberían de coordinarse para ver de qué manera se puede establecer una mejor vigilancia. Y sin duda alguna, más que, aparte de los mecanismos y que uno puede tener la voluntad, hay que regularlo. Hay que regularlo porque si no lo regulamos, si no se establece en la regulación, esto puede decir, no, yo no tengo responsabilidad, yo no sé qué cosa, etcétera, y me desentiendo de la situación. Hay un asunto aquí para consultar y tener una reacción de Francisco sobre esto y tomar los últimos minutos para preguntarles otras lecturas desde la perspectiva económica y también de los derechos del consumidor. Francisco, pero antes una reacción puntual es, ¿qué elementos de carácter técnico se deben tener en consideración, que se deben ajustar o incorporar ya sea al marco legal o a los dispositivos que pueden tener el Ministerio de Economía o en este caso al sector privado para que estas situaciones no se vuelvan a dar? Es decir, usted mencionaba el tema del muestreo, parece que hay un tema técnico que se debe de mejorar la metodología o el mecanismo, pero ¿cuáles son estos puntos o componentes técnicos que deben ser incorporados ya sea en marcos legales o en protocolos o en procedimientos que tienen el sector público o el sector privado vinculado al gas propano? Bueno, ya Danilo lo decía cuando estaba leyendo el artículo 1 de la ley, pero no lo desarrolla la ley, desafortunadamente. Es decir, ese es el tema fundamental que se debe de tener en esta circunstancia. Es decir, es debilidad de ley. Y no es algo que tiene 45 días, es algo que tiene 45, 50, 60 años. Desde allá debemos de ver qué es lo que falló en el origen y que no se ha venido revisando y actualizando y mejorando los mecanismos de regulación en este caso, porque esos sí están establecidos en la ley. Entonces, es ahí donde debe de estar la atención principal en este momento, y a partir de decir, mire, este es el marco legal de regulación que se va a tener, ahora vamos, como lo dice Danilo, a ver cuáles son los actores públicos involucrados y darle responsabilidades a cada uno de quien en toda la cadena que está, pero también a las gaseras. Esto es similar a lo de los buses. Los buses dicen que 20 años es la vida útil, para ellos es fácil llevar el registro de cuáles son los buses que ya cumplieron los 20 años y decirlo, estos salen y han estado saliendo de circulación. En las válvulas es más complicado, no se lleva un registro de cada válvula, es decir, eso queda prácticamente a la voluntad de la gasera, y la ley sí les dice que las deben de estar cambiando máximo cada 5 años, porque esa es la vida útil que tiene. Eso no quiere decir que con la forma en que se manejan los cilindros de gas no se dañen las gaseras, los tiran como cerdos ahí muertos, ya no son ni vivos, sino que ahí se van golpeando. Lo vemos nosotros día a día cuando nos encontramos detrás de un camión que lleva gas. Ahí no es adecuado el traslado de los cilindros de gas como se está haciendo acá. Allí hay debilidad en términos de seguridad industrial que eso requiere, y todo eso debe de estar debidamente establecido en la ley. Pero si no estaba establecido en la ley, difícilmente las autoridades pueden estar funcionando. Recordemos el principio básico en derecho público, que yo solo puedo hacer lo que la ley me obliga, me mandata a hacer. Si no está en la ley, el funcionario público no lo puede desarrollar. Caso distinto es en la administración privada. Es decir, funciona con una lógica distinta. Entonces,
para mí es revisión exhaustiva de la ley para que queden establecidos todos los pasos hasta que llegue, no al punto de venta final, hasta el consumidor, que se le debe de capacitar al consumidor de cómo debe de hacer el manejo del gas. Y la norma también establece que las válvulas que llevan para las cocinas deben de ser cambiadas periódicamente. Yo les pregunto a ustedes, a todos los que estamos acá, ¿cuándo fue la última vez que cambiamos la válvula? Yo tengo 20 años de no cambiarla. Lo digo, ya con esto voy a ir a buscar una válvula nueva, ¿no? Es decir, también ahí hay falta de educación al consumidor y todo eso debe de estar establecido, por favor. Estamos por finalizar, pero me restan básicamente 4 minutos, tener un par de minutos para cada uno. Empiezo con Danilo y cerraría con Francisco de esto. Vamos a continuar por el tema de subsidios en términos generales, pero un poco qué significa estos casos o esta situación al tema del gas, la revisión no solamente de la política de subsidios, sino también de los mecanismos que existen para garantizar que este bien se entregue de buena forma a los ciudadanos. Ya mencionaba también Francisco lo clave que lleva toda una cadena, no solo la cadena económica, también la cadena de abastecimiento y de educación y de regulación para los ciudadanos. Yo particularmente creo que, insisto, el tema de la regulación es fundamental. Hay muchas cosas que están sueltas y en materia de seguridad. Y con el tema de subsidio, aunque no lo pudimos abordar, solo quiero decir que hay que tener mucho cuidado en el manejo para la sostenibilidad de este tipo de financiamiento. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor CDC ya hemos dicho de que, por ejemplo, el subsidio al agua desde hace algunos años se ha venido recortando, el subsidio a la energía eléctrica, el que más o menos se ha mantenido es el de gas. Entonces, en este marco de que se están haciendo anuncios de revisiones de subsidios, nos parece fundamental que se mantenga esta política. No estoy diciendo que han dicho que lo van a quitar, pero nos parece fundamental que hay que mantener esa perspectiva precisamente por la misma situación económica que enfrentan los y las consumidoras. Sabiendo que son recursos del Estado y que guarda relación con el tema del gas que estamos abordando, pues hay que fortalecer sin duda alguna todos los mecanismos de seguridad para que ese recurso que todas y todos estamos pagando sea en beneficio de la población salvadoreña, de los consumidores, particularmente de quienes están recibiendo el beneficio. Francisco, cierro con esto un poco. Entonces, ¿qué significa para la estructura de un nuevo gobierno la revisión de ciertos subsidios? No solamente en el esquema de cómo se distribuye, también la garantía de que este bien o estos servicios que lleguen de buena calidad a las personas. Bueno, sobre el subsidio al gas, se están entregando aproximadamente 1.200.000 beneficiarios. Sí. Son como 950.000 subsidios mensuales que se entregan. Pero nosotros tenemos 1.800.000 hogares. Significa que el 67% de los hogares está recibiendo subsidio. Y la normativa dice que el subsidio tiene que ir hacia los hogares pobres. Y la cifra oficial nos dice que el 30% de los hogares está en situación de pobreza. Quiere decir que hay una parte de los hogares que lo están recibiendo en estos momentos que son no pobres. Habría que revisar también esa parte, porque yo no le voy a estar entregando subsidio a alguien que no esté en condición de pobreza, porque entonces ya no estoy identificando claramente en la política de subsidio, porque los subsidios no pueden ser generalizados, sino que tienen que ser focalizados. Y 67% de los hogares que lo están recibiendo no es focalización de subsidios, sino que es generalización prácticamente. Entonces, ahí hay elementos que se deben de tocar en una política de revisión de subsidios. Igual con el agua, se debe de decir, mire, los subsidios tienen que ir hacia los hogares que están en condición de pobreza. Y la encuesta de hogares dice que 29% de los hogares están en condición de pobreza. Uno puede revisar los informes finales de cierre del gobierno anterior y nos dan esa cifra. Por lo tanto, hay que revisar en esos términos la política de subsidio.
estamos en una situación de grave crisis fiscal, por lo tanto, son recursos que se pueden estar destinando hacia otros sectores donde salud, educación, donde con una adecuada reorientación de esto se pueden estar atendiendo mejor los requerimientos de la población en términos de salud y educación, básicamente. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Francisco. Gracias, Danilo, por haber estado con nosotros. La invitación está hecha para que sigamos platicando. Es más, yo creo que vale la pena que dediquemos un programa completo para el tema de la estructura de los subsidios y los campos de política pública de los gobiernos y de intervención sobre estas áreas. Sí, como no, muchísimas gracias por invitarnos. Solo decir de que al hablar de pobreza lo medimos en función de 22 alimentos. Y ojo con eso, porque es la metodología de medición de pobreza de la CEPAL y nosotros hemos señalado que hay que ver el tema de costo de vida. Muy bien, Danilo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Francisco, también por habernos acompañado. Y a ustedes, amigos, será hasta mañana, 6:30. Tengan un buen día.